en el que uno de los usuarios pregunta que hemos hablado de transición, pero bueno, dice, ¿con qué se come eso? ¿No? Bueno, no lo dice así, esa es la interpretación que yo le estoy dando. Entonces, si quieres, abordamos ese tema rápidamente para pasar a compartirle algunos videos y lo hacemos muy rápidamente a ver si eso existe, porque también en las redes sociales se ha hablado mucho de esto y yo incluso he insistido en que tanto unos como el otro ahorita están enfocados mucho en la táctica, en cómo quitas aquí, cómo pones allá, cuando realmente los resultados del 28 de julio van a significar un periodo de transición, incluso si Maduro llegase a imponerse con todas las trampas que pueda hacer, porque dentro del chavismo también hay una procesión, ¿no? Entonces, eh, Sergio, voy contigo, después con nuestra querida Tamara. Mira, hay quizá algunos datos que podemos dar acá que pueden ayudar a la audiencia a, digamos, visibilizar la complejidad del tema. Ayer en la noche, el gobierno decidió que hoy iba a eliminar la tarjeta de la MUT, que iba a eliminar incluso la tarjeta UNT, la MPB, es decir, iba por todo. Y además decidió que iba a concentrar las candidaturas de los otros 10 candidatos en una sola. Esa decisión estaba tomada y hoy, ya, bueno, desde ayer ya se estaba informando, era una decisión tomada. Pero surge el pronunciamiento de Lula, que es un pronunciamiento muy importante. Primero porque proviene de la izquierda y segundo por el peso de Lula da Silva. Además, un pronunciamiento muy inteligente, porque reconoce y le da relevancia a la unidad opositora como algo extraordinario, pero da el mensaje después que dice el que gane va a gobernar, el que pierda va a continuar. Es decir, eso es lo que debe pasar, es lo que está diciendo Lula. No debería pasar otra cosa, por lo menos eso es lo que reconocemos de Brasil. ¿Okay? Y también en pronunciamiento de la Unión Europea. Está la Comisión de la ONU hoy allá en Venezuela, en el CNE quiero decir, y el gobierno tiene que frenar, y el gobierno tiene que cambiar, y acepta. Ahora, entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay un gobierno que toma decisiones y echa para atrás, como también una oposición que toma decisiones y echa para atrás. La oposición no decidió que era María Corina la candidata, y es María Corina, no es. Entonces, esto es muy importante entenderlo. O sea, en política no hay certeza, hay probabilidades de que ocurran cosas, y la ocurrencia va a depender de la correlación de fuerzas. Si nosotros queremos, los venezolanos, que ocurra más rápido un cambio, no solamente tenemos que entender mejor al adversario, entendernos nosotros, unificarnos más, sino que también hay que cambiar el campo de fuerza que hay. Es decir, hay que tener más capacidad para obligar al gobierno a restituir derechos. El gobierno está ahorita en una situación, digamos, de mucha contradicción interna, de mucho conflicto interno. La decisión de aceptar a Edmundo González como candidato fue una decisión de Maduro, contrariando a buena parte de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y generó conflictos importantísimos y además generó incertidumbre dentro de sus filas, sobre todo a niveles medios. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque si es el mundo y tan unificado, entonces vamos a perder, hay que entregar, se está planteando entregar, tengo que irme del país, no me tengo que ir, me van a perseguir. Son preguntas que hacen porque, bueno, hay que reconocer que en el campo opositor también ha habido una cantidad de actores que han enarbolado discursos que son intransigentes, que no le dan espacio de existencia al chavismo. Entonces muchos dicen, bueno, pero si vienen por mí, entonces ¿qué hacemos? Me voy a poner un cuchillo en la boca también a defenderme. Entonces, al final esta incertidumbre que genera Maduro con esa decisión trae una respuesta, una presión, y entonces dicen, no, vamos a anular la tarjeta. Viene el pronunciamiento de Lula, vuelven a echar para atrás. Es decir, hay una situación hoy en Venezuela pocas veces vista en donde el gobierno tiene serias contradicciones y por primera vez en mucho tiempo podemos decir que el gobierno está pensando, por lo menos un sector del gobierno está pensando en la posibilidad de que pierdan unas elecciones y tengan que entregar. Esa es la pregunta que se tienen que estar haciendo. Si perdemos las elecciones, tenemos que entregar. Porque hasta hace poco, ninguno de la cabeza de ellos estaba salir del poder. Va a haber una elección, pero no vamos a salir por eso. No estaba. En Maduro no estaba, no lo pensaba. Él decía, yo me quedo aquí bajo cualquier circunstancia, que es una pantomima de elección. Pero está recibiendo presiones, sobre todo internacionales, que han ayudado o que le han cerrado el juego a Maduro. Entonces, eso hay que entenderlo. Y es muy frágil el momento,
Por ejemplo, hay sectores que pueden estar preocupados por estas decisiones que ha tomado Maduro y pudiesen decidir, no, Maduro está negociando con los gringos y me van a entregar a mí, así como Tarek está preso, mañana me meten preso a mí o me entregan a la DEA, etcétera. No, no me conviene una negociación, voy a sabotearla. Y pudiese haber acciones para sabotear la elección, o qué fue lo que pasó con Albán. Fue precisamente, entre otras cosas, un saboteo. Entonces, estamos en un momento muy delicado en Venezuela. Lo peor que podemos hacer los venezolanos ahorita es hacer declaraciones altisonantes, los chavistas ya van a salir, lo vamos a perseguir primero porque eso no va a ocurrir. Eso no va a pasar. El chavismo va a seguir existiendo. Si gana un gobierno ahorita de transición, va a estar 6 meses, por lo menos 6 meses, con el chavismo controlando la Asamblea Nacional, las leyes, presupuesto, Tribunal Supremo de Justicia, CNE. Si se gana, va a comenzar una negociación. Y ahí me permito, Luzmeli, hacer una pequeña precisión. Tú decías que estos cambios que ha habido últimamente, que pareciera que dejaron la tarjeta, se deben a una negociación. Yo diría, se debe a una fuerza que intervino, a una presión que se ejerció. Si la negociación al final es la consecuencia, no la causa. Si hay fuerza, si hay pugna que obliga al adversario a moverse, hay negociación. ¿Por qué digo esta precisión? Porque la negociación no es la que trae la transición, sino el cambio de correlación de fuerza abre la transición y ahí se abre la negociación. La negociación para la salida, definitivamente, y cómo va a ser la salida, pudiese darse después del 28 de julio, cuando ya es evidente que ganó otro gobierno y que tienen que salir. Es ahí cuando hay que sentarse con el gobierno y decir, bueno, ¿en qué condiciones va a salir? ¿En qué condiciones vamos a ir avanzando en la reinstitucionalización del país, en el cambio de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del CNE? ¿Cómo va a ser las elecciones? ¿Cómo vamos a ir restituyendo derechos? Esa va a ser la negociación. Por lo tanto, todas esas personas en redes sociales, muchas por cierto del propio gobierno, que dicen, no, que vamos a perseguir a los chavistas, lo que terminan a hacer al final, lo que tratan de hacer es llevarnos a un campo de polarización, donde el campismo, es decir, si yo pertenezco a este sector, no importa lo que diga el otro, así tenga la razón, yo le tengo que llevar la contraria. Y si yo estoy con él, así lo haga mal, tengo que defenderlo. Esa lógica campista hay que superarla. Digamos, hay que comenzar a ser un poco más pragmático y analizar qué se puede y qué no se puede hacer y entender que tanto el chavismo como la oposición, cayéndose mal, van a seguir existiendo y van a seguir haciendo política, y si la oposición llega al poder y lo hace muy mal, el chavismo puede llegar otra vez al poder de aquí a 6 años. Eso puede ocurrir y tenemos que prepararnos para eso. Mira, Sergio, creo que Tamara está al turno para cerrar esta parte porque tenemos unos videos que quiero compartir con la audiencia y recordarles lo siguiente. Fíjense ustedes que los números están tan mal que han puesto a circular encuestas, pero lo que muestran de las encuestas son así como que si la valoración de tal cosa o si le cae bien a fulanito o a sutanito o percepción de ganador, cuando en este momento todas las encuestas que se han hecho, que han sido, son inestables porque por los cambios que ha habido de las candidaturas en el caso de la oposición, por todo lo que sabemos ya, pues lo que muestran es que la candidatura de Maduro no sube ni con gato hidráulico. Entonces, ya se sabe que su intención de voto está muy baja. Y por supuesto que está haciendo de todo, pero su intención de voto está baja. Tengo a Tamara, entonces Tamara, para cerrar esto, esa posibilidad de que haya una transición existe, o eso es puro cuento que nos estamos metiendo en la cabeza. Claro que sí, claro que sí. Vamos a recordar que la gran mayoría de las transiciones de un régimen autocrático, dictatorial, en general no democrático, hacia la democracia ha tenido lugar por procesos de voto que están asociados, como decía Sergio, a un proceso de negociación. Por eso también coincido totalmente con Sergio en el sentido, siempre le he dicho que no podemos pensar, pretender, ni siquiera insinuar que vamos a borrar del mapa al chavismo, como pretendió, como tampoco, por cierto, a pesar de sus declaraciones altisonantes por allá en el año 99 o finales del 98, Chávez, cuando dijo que iban a freír las cabezas de los adecos
en pailas en medio de los que iban a acabar con todo eso de esa forma. Pues nada de eso ocurre. En los países coexisten tendencias, se agotan tendencias, nacen nuevas tendencias políticas y como lo podemos observar en países como Colombia, donde hace solo 20 años la división entre los liberales y los conservadores era obvia y no había espacio para más nadie, y empieza a aparecer el polo patriótico, empieza a aparecer la U, empiezan a aparecer tendencias que se desconectan de las tendencias tradicionales. Yo creo que eso ha venido pasando también en Venezuela. Creo que responsablemente el chavismo, tal y como existe o como se pretendió, se agotó desde el punto de vista de del fervor público, del fervor de la gente. Y si quiere subsistir en el futuro, tiene que reinventarse o tiene que renacer, o como pasó con el peronismo en Argentina, renacer de ave de fénix, pero en múltiples aves. Yo veo que ahí hay un trabajo, aún sí, y tú lo dijiste, Meli, aún sí, con cualquier subterfugio llegase Maduro a ganar, de todas maneras, a pesar de que sería mucho más traumático y más difícil, debería comenzar ese proceso de transición emocional que ya creo que existe en Venezuela, a pesar de que en las redes, y Sergio lo mencionaba, en Twitterzuela, que ya no se llama Twitterzuela, pero decir Exzuela es demasiado difícil. Pero en Twitterzuela y en Instagram se trata de polarizar y decir aquí no sale con votos, no se sale aquí, hay que acabar con el otro. Cuando te das cuenta de que en realidad son estrategias que vienen de laboratorios creados por el régimen para exacerbar esa división que le favorece, pero que en la práctica lo que ha venido sucediendo, yo que salgo a las calles y me monto en el metro y me monto en los carritos por puesto y hablo con la gente y le digo, mire, ¿usted qué piensa? Mira, la realidad que palpo en la calle es que hubo un pase de página emocional. Que tenga lugar el pase de página política en este momento, debería, porque ese pase de página emocional también se refleja en las encuestas. Que sea obstaculizado, bueno, entonces entraríamos en un proceso mucho más conflictivo, gobernar sin tener ningún tipo de apoyo popular y dependiendo cada vez más de la fuerza pública. Yo creo que son cosas que deben pensar quienes eventualmente quieren aferrarse al poder. Y Sergio decía algo muy importante que yo siempre he dicho, si lo hace mal el nuevo gobierno, el chavismo entraría en la posibilidad de recuperar fácilmente el poder en las próximas elecciones.